Lo prometido entonces, vamos rumbo a las PASO, candidatos, precandidatos en realidad, a diputado nacional. Gracias por venir, Alberto Colombres Garmendia, José Vitar. Bueno, vamos a empezar directamente. Han escuchado ustedes, porque estuvieron desde el comienzo, los informes económicos. 30 segundos para una reflexión de lo que está pasando. No, la verdad me sorprende el informe, habría que ver de dónde salen los números, porque los datos oficiales que hoy tiene el INDEC, con la excepción de la industria textil, son todos favorables. Es decir, ya llevamos 10 meses consecutivos de crecimiento en la economía. Se han recuperado en el informe de ayer del INDEC, solo en el último trimestre, 64.000 puestos de trabajo. Ya se habían recuperado 107.000 anteriormente. Hoy tenemos más empleo que en diciembre del 2015. Creo que tal vez la única materia pendiente que está faltando en materia económica, y eso sí hay que decirlo, cuesta llegar a fin de mes, hay que hacer que todavía nos queda lograr que se recupere el nivel adquisitivo del salario, pero vamos en ese rumbo. De vuelta estamos con una inflación la más baja de los últimos 10 años, la inflación del último mes fue del 1.2% a nivel país, 0,9% en Tucumán. Entonces creo que las medidas económicas que se están tomando del gobierno nacional están dando sus frutos. Bien. Y por supuesto todavía queda mucho por hacer y queda mucho por delante, ¿no? José Vitar, impresión. Bueno, yo creo que evidentemente el gobierno nacional vive en una burbuja, crea su propia realidad y encima se la crea a sí mismo. Los números que se dieron recién son números oficiales, son números del INDEC. Pero además es muy simple, yo los domingos a la mañana voy a la carnicería de la vuelta en mi casa y compro asadito para hacer un asado a mi hijo. Antes tenía que hacer cola, ahora voy y no hay nadie. Entonces, ¿qué lo que está pasando es la consecuencia de una política económica y social perversa que se ha transformado en una gran estafa electoral porque se prometió pobreza cero y la pobreza aumentó un 30%, porque se prometió no devaluar y se devaluó a la semana, y esa devaluación provocó una enorme inflación que erosionó el poder adquisitivo de los salarios, porque todos los días nos despertamos y nos enteramos de despido en algún lugar. La semana pasada fue Puma en La Rioja, ayer fue una petrolera de Chubut que despidió 200 trabajadores. Todos los días hay gente desocupada, hay destrucción de pequeña y mediana empresa, ya lo dijo acá el ingeniero Luna Cueva con mucha claridad. Entonces, y todo esto se viene sosteniendo con un endeudamiento externo terrible. A ver, en dos palabras y termino. Sí. Nosotros le cuestionábamos a la dictadura militar de Videla y Martínez de Hoz, que había recibido el país con 4.500 millones de deuda externa y lo entregó con 45.000 millones. El gobierno de Macri en un año y medio aumentó 100.000 millones la deuda externa. Entonces, están hoy, en el presupuesto 2017, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, superan el presupuesto de educación, de cultura, de ciencia y técnica y casi de salud completo. Bueno, a ver, yo los escucho a los dos y me parece que son representantes de dos países totalmente distintos. Sí, ¿Ustedes me parece que... Con cifras distintas. Con cifras distintas, sí. El Alberto Colombres Garmendia, me imagino, usted es productor ganadero, ¿no? Está mejor, digo. Se está recuperando la actividad. En el gobierno kirchnerista se perdieron 10 millones de cabezas en la Argentina. Sí. Entonces también cuando veía el informe de la carne y que criticaban eso, en el kirchnerismo llegamos a tener la carne carísima porque no había. O sea, no solo no podíamos exportar, sino que no había para el suministro local. Durante el gobierno kirchnerista, por primera vez en la historia del país, tuvimos que importar trigo porque no había trigo. Pero ahora en la Argentina no había podemos trigo. Consumir a precios más razonables. Digo, el poder adquisitivo se ha perdido. Se ha perdido el poder adquisitivo, no hay y duda. Usted dice de la inflación que es la más baja, pero hay que también hacer memoria del año pasado que superó el 40% la inflación. Y en la paritaria con cláusula desde el gobierno nacional te impide que las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores no puedan tener una paritaria abierta. O sea, te imponen un 20%, como mucho 20, 22, 23, para frenar, la discusión salarial, teniendo en cuenta el porcentaje del año pasado y los porcentajes de ahora. Alberto. No, a ver, no hay duda que el 2016, sobre todo el primer semestre, fue duro. Pero a ver,
La Argentina, vamos a poner de este escenario, era un camión cargado con 30 toneladas que iba a 200 kilómetros por hora a estrellarse contra un muro. El conductor de ese camión era Cristina Fernández. Se cambió el conductor, ahora es Mauricio Macri. Lleva un tiempo, hay una inercia a frenar el camión, que fue el primer semestre del 2016, cuando la inflación fue del 40%, cuando se perdieron 110.000 puestos de trabajo en la Argentina. No, fueron más, ¿no? Y a partir de eso empieza el camino de recuperación en el último trimestre del 2016 y todo lo que lleva del 2017. Inflación cada vez más baja, recuperando puestos de trabajo. Y cuando, José, con todo respeto, va a decir que vimos una burbuja. A ver, ¿quién nos decía que la inseguridad era una sensación en la Argentina? El kirchnerismo. ¿Quién nos decía que no había pobre en la Argentina? El kirchnerismo. ¿Quién nos decía que no había inflación? El kirchnerismo. ¿Quién nos dijo que íbamos a tener un tren para ir a Tafí Viejo que funcionó el primer día? Nos mintieron durante 12 años, José. Durante 12 años. Ahora está gobernado. Yo creo que tendría que contestar José también, porque lo aludió directamente. Esperen un poquito, sí. Bueno, yo creo, a ver, con todo el respeto, ¿no? Es como vos decías, vivimos dos realidades distintas. El pueblo argentino la está pasando muy mal. No hay que tirar cifras, hay que preguntarle a la gente si llegan a fin de mes o no. Los que tienen trabajo no llegan. Y los que perdieron el trabajo lo buscan, viven en un estado de angustia lindante con la desesperación. Yo creo que estamos en presencia de una gran estafa electoral y que un programa serio para nosotros que somos candidatos a diputados nacionales es que en el Congreso de la Nación se afronte con proyectos de leyes concretos el problema de los tarifazos, el problema de la emergencia alimentaria. La gente tiene mucho hambre, porque esos datos de inflación que se dan, que es mentira que estamos en la inflación más baja en los últimos 10 años, con todo el respeto, estamos en el 25% de inflación. No me digas que lo más bajo en los últimos 10 años. Pero además es una tasa mentirosa, porque no toma el aumento en el precio de los alimentos. Es un promedio que recoge la ida al cine, la vestimenta. Si vos tomás alimentos, estamos por arriba del 40%. La gente tiene hambre. Entonces, ahora, a mí me parece, y si venimos a Tucumán, la verdad, nuestra provincia está siendo duramente castigada por el gobierno nacional con la anuencia de los dirigentes provinciales de Cambiemos que no abren la boca. Han reducido todo tipo de transferencias para la provincia. Han transformado esto en un partido de fútbol entre el gobierno nacional y el provincial. Se está afectando seriamente la obra pública. Aquí estamos viendo cosas muy feas, como el desfinanciamiento del plan Remediar, como la pérdida de la suspensión de las transferencias para medicamentos para el cáncer. Todo eso se está frenando desde el gobierno nacional, sin contar que otro tema aparte, la famosa historia del Plan Belgrano, donde resulta que el gobierno nacional, con bombo y platillo, anuncia un programa de obras públicas para 10 provincias, cuyo presupuesto total equivale al presupuesto de obras públicas en la ciudad de Buenos Aires solamente. Bien, un poco ahora, le contesto así. Colón de Garmendia, una pregunta. Se olvidó de algo usted, de dos cosas. A ver, pregunta. A ver. Una, el speech de vamos a ir como Venezuela, íbamos a llegar a ser Venezuela, un speech. Otro, la pesada herencia. Ahora bien, pasemos a esos speech que usted se olvidó, que es típico del PRO. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar en caso de que gane Cambiemos y salga la flexibilización laboral? Va a perjudicar tremendamente a los trabajadores, bajando el poder adquisitivo del mismo. ¿Por qué? No, A ver, Porque es igual a la flexibilización laboral que impuso Brasil y que su ministro de Trabajo, Triaca, lo anunció que vuelvo a decir, va a ser igual. a ver, todas las medidas que está tomando el gobierno, y cuando acá recién en el panel anterior hablaban de economía con producto, que es revolución de las pymes. La ley pymes que sancionó este gobierno por iniciativa del presidente Mauricio Macri es fantástica para las pymes. Pero no se Con traslada a la 100.000 realidad, ventajas. Tito. Sí, a ver, vuelvo a decir, tomemos la película. Los últimos 10 meses vamos recuperando el empleo, va bajando la inflación, y no digo que estemos bien,
sea, tampoco vamos a decir hoy estamos bien. Queda muchísimo por hacer. El problema es que nadie tenemos se da que cuenta de eso. recuperar. No, sí se percibe en la gente. ¿Y por qué cree que, digamos, que contrasta mucho lo que usted está diciendo o la palabra oficial con lo que nos dijo un referente de APIME, que nos habló de textil, de cuero, de comercio? A ver, yo vuelvo a decir, la industria textil sí está mal. Eso yo lo reconozco, es la industria que... Los únicos datos negativos que hoy tenemos en la economía vienen de la industria textil. Después, vuelvo a decir, no estamos bien, eso está claro. Lo que yo estoy diciendo es que estamos en el buen camino, se hizo y se está haciendo lo que hay que hacer y los resultados se están viendo. Los resultados se están viendo. A ver, claramente el 2017 fue mucho más favorable que lo que fue el 2016 para la economía. Y agarro lo que decía Miguel, y es cierto. Hay una herencia muy pesada, Miguel, y Sí, no es está bien, típico la del PRO. herencia, A ver, Pero era un camión lo voy a que decir, venía rápido. lo voy a decir claramente. Pero este es un freno de mano. Todos los Afanaron melones para durante adelante. 12 años. Un país afanaron durante 12 años. No lo vamos a recuperar en 6 meses. camión estaba pero estamos en el intacto, camino. Venía pero rápido el seguimos, camión nada más. Pero parece seguimos que la esperando campaña- la lluvia de inversiones, vino 2 veces el mini Davos, la lluvia de hay dólares un no llegó, Pero, seguimos a ver, esperando. el Hay un diario de hoy, discurso que se el repite. diario de hoy, Hay el un diario de discurso hoy que habla se de repite, 1.150 bueno, ya lo escuché a millones Colombre Garmendia de hace inversiones 10 minutos. A ver. en Hay vaca un muerta. discurso que se repite como muletilla, que es el famoso discurso de la herencia recibida y que se robaron todo. Han pasado 18 meses. Los brotes verdes de la recuperación que según Macri iba a haber en el segundo semestre del año pasado todavía no existen. Hoy inventan cifras en forma previa a una elección y lo que se viene después de la elección, Dios mío, si no le propinamos una gran derrota. ¿Cómo puede decir el legislador Colombre Garmendia que la reforma laboral que se aprobó en Brasil en medio de gases lacrimógenos es buena, será buena para los empresarios? no estoy hablando de Es reforma malísima laboral para de los Brasil, José. trabajadores. A ver, ahí está, Y lo tocamos que- el tema entre y empresarios. ya sabemos, porque ya lo anunció Triaca y lo deslizaron varios ministros, que después de octubre viene una reforma laboral en la Argentina. Viene más explotación para los trabajadores. Están haciendo barbaridades. Este gobierno que asumió diciendo que venía a combatir el autoritarismo del gobierno kirchnerista y que venía a reinstalar la plena vigencia de la Constitución, apenas asumió, intentó nombrar por decreto 2 jueces de la Corte. Y ayer el presidente Macri acaba de cometer la barbaridad, el atentado contra los intereses de la nación y contra la legalidad constitucional de privatizar por decreto el paquete accionario de ARSAC. Eso tiene que pasar por el Congreso, por ley. Pero ¿no es cierto? obvio que tiene que pasar por el Congreso. Además, Bien. es gravísimo que le entregue una multinacional la tecnología, el conocimiento elaborado por técnicos argentinos al INVAP, que es conocimiento nuestro y le da la posibilidad, además del control, al espacio satelital que le corresponde a la Argentina. Esto no se puede permitir. Ahora, dentro de las distorsiones, disculpen, hay ganadores y perdedores porque es como que en algunos sectores se nota, de acuerdo a él, una recuperación y en otros ¿Y qué le absolutamente nada. A parece? ver. ¿Qué le parece? Los agroexportadores, las mineras que le sacaron las retenciones, la lluvia de inversiones, que es la timba financiera. Un gran inversor viene, compra dólares baratos, Bien. lo mete en Levax, lo retira, vuelve a comprar dólares baratos y se lleva una fortuna. un Ahora, dato hay, de perdón, esta hay una mañana. cosa para decir, porque después Nos queda Colombre poco Garmendia va a decir que siempre lo atacamos. Hay una cosa positiva del gobierno que fue con los azucareros, subir el tema del bioetanol al 12%. Eso fue muy positivo Pero, a para ver, Tucumán. Hablemos de Tucumán. Bueno, hablemos. de limón. Azucareros, limones. Hoy ya México, por primera vez en la historia, recuperando el ferrocarril para que los productores granos puedan ser rentables. Un ferrocarril que se destruyó durante 12 años. Todo lo que está llegando en agua potable, en cloacas, el aeropuerto nuevo que nos va a dar rutas internacionales, nos va a dar turismo, va a generar empleo. Bien. Pero es una fantasía. le doy todo un eso. dato. A ver, ¡Fantasía! A ver, Pero a ver, te da una sola pregunta, José. que se resume Una sola El pregunta y aeropuerto contéstamela con la es mano un del corazón. emprendimiento
previo a este gobierno que lo está implementando el concesionario. ¿Pero qué previo si Bueno, no hicieron con financiamiento nada? del gobierno, A ver, pero- ¿Qué hicieron en No, el no, aeropuerto? nos queda, José? nos queda, mucho a ver, tiempo nos se queda está un minuto. Yo, planeando. Hay nos dos queda- realidades. Sigan planeando y nos no queda- lo hagan nunca. Nos Sigan queda un planeando. minuto. Nos queda un minuto. plan Yo le digo. Belgrano, Planeando, Argentina. pero A no ver, planeando. ¿Qué hizo Le- el plan le pido- Belgrano? Ni una sola ver, obra, le salvo pido un ponerle minuto. el cartel a obras que ya estaban hechas. Ponemos el cartel y voy ustedes a lo dar- bajan también, ¿no? Le Esa voy a es la dar historia que 30 después segundos. vuela la Le Le voy a conversa. dar 30 segundos a cada uno. Alberto, ¿por qué deberían votarlo? Por lo que te decía antes, por no volver a lo que fueron 12 años nefastos de la Argentina, para que por primera vez tengamos, la verdad, el país que nos merecemos. Yo siempre digo, el argentino se merece vivir mejor, tiene que vivir mejor, tenemos todo para ser un gran país. Un gran país no se hace en un año ni en 2 años, pero tenemos que empezar a hacerlo. Creo que Mauricio Macri ha empezado a ser un gran país. Han sido momentos difíciles, han sido momentos duros, pero creo que por primera vez también en la historia de la Argentina hemos podido superar una crisis sin el derramamiento de sangre y sin lo que fue el 89, sin lo que fue el 2001. Bien, gracias. Acá se ha evitado eso y tenemos que seguir apostando a esa construcción. Gracias, José Vitar. ¿Por qué tendrían que votarlo? Simplemente porque si seguimos el rumbo de esta política económica, el país va a una nueva crisis de default, a un nuevo estallido social como el 2001, y ya tenemos memoria de lo que pasó, porque esta política económica es la continuidad de la política de Martínez de Oz y Cavallo. El endeudamiento extremo del país, en un momento se termina la capacidad de pago, y con todo el esfuerzo que hicimos en esos 12 años que él llama de desgracia, por desendeudar al país, por recuperar nuestra autonomía en la toma de decisiones económicas, vamos rumbo como cabrito al matadero con esta política económica. Alberto y José, muchas gracias, No, muchas gracias. por Muchas enriquecer gracias, nuestro Marcelo. programa con sus proyectos y sus ideas. Con ustedes nos volvemos a encontrar en el próximo bloque. Hay clientelismo ya porque ha llegado, y de oficio, la Justicia Federal está tomando un caso que ocurrió en Tafí Viejo. Está el intendente Javier Noguera para contarlo.